Tengan todos un confírmenme cómo estamos con el audio y video. Sí, lo escuchamos y lo vemos. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Vamos a abordar el tema que ustedes ya vieron en la... Vamos a ver lo que, la jurisdicción y la competencia. Yo les había pedido a la sección anterior que me trataran de poner algún caso para poder iniciar. Lamentablemente no, pues no recibí una respuesta, pero no sé si ustedes tengan algún caso en particular que quisieran someter a mi consideración para que aparte de que lo pueda explicar, me pueda servir de base para este tema de jurisdicción y competencia. Por supuesto que estoy hablando de un caso que sea del orden de familia o del orden civil. No, no están preparados. Pero bien, yo les reitero mi invitación en las futuras clases. Si ustedes tienen dudas, si algún vecino les pregunta algo, si alguien les dice algo, ustedes no quieren, no saben o no pueden responder, pues pueden traer su caso acá para que nosotros acá lo expliquemos y nos pueda servir de base para la explicación que en ese momento estemos dando. Hoy voy a traer a colación el mismo tema que abordé en la sección anterior y era un tema que a veces es importante resaltar y recordar, que es el tema de la paternidad y la filiación. Nuestro Código Civil regula esta figura de la paternidad y filiación en el libro primero y pues se refiere a ciertos aspectos que yo quisiera consultarles a ustedes, es que lo a qué se refiere. ¿Alguien de ustedes quiere decirme qué se entiende por filiación? La filiación podría entender como la relación padre-hijo, madre-hijo en línea directa. Muchas gracias, Eddie. Sí, sí, sí. Exactamente. Adherir, Sí, por favor, Jonathan, dígame. adhesión o adherir algo a otra cosa. Eh, En este caso, sí, no, no. La filiación, mire, la filiación se define como un vínculo jurídico que existe entre dos personas. Una es padre o madre de la otra. O sea, es el vínculo jurídico que tiene el padre o la madre con sus hijos. Esa es la única relación que hay entre padres e hijos, se llama filiación. Alguien me decía en la otra sección y con los demás parientes, pero eso es el parentesco. Mire, pues cuando yo tengo el vínculo del nacimiento de ese hijo se llama filiación. Es un vínculo de padre. Si la filiación es entre padre e hijo, tiene un nombre. Y si es entre madre e hijo, adopta un nombre, que es maternidad. O sea, paternidad o maternidad es el vínculo que tiene el padre, sus hijas, y de la madre hacia su hijo o hija. Si ustedes buscan en el Código Civil, no van a encontrar nada de la maternidad. Por supuesto, ¿quién iba de la maternidad? Es decir, ¿quién dijo que el bien era un hijo? Por lo menos eso se pensó cuando el Código Civil. Hoy las cosas, hoy ya saben ustedes que hay fecundación in vitro, alquiler de vientres, fecundación artificial y un montón de sistemas científicos. Por eso va a decir que el hijo que está en el vientre de una madre no sea de ella, pero por el momento en nuestro país el tema de la maternidad no se discute. El que sí se discute es el tema de la paternidad. Entonces, hay un capítulo referente a la paternidad y filiación y nos habla de 4 clases de filiación o de paternidad. ¿Alguno de ustedes se recuerda? José Alonso, eso me gusta de ustedes, por lo menos usted tiene alguna idea. Hay una filiación matrimonial, que es aquella filiación que nace entre los hijos del matrimonio. Quienes nacieron en un matrimonio, la filiación con su padre es una filiación matrimonial. Y hay una filiación extramatrimonial, que es la que nace de los hijos fuera de matrimonio. Un hijo que nace de una relación que no es dentro del matrimonio es filiación extramatrimonial. Pero hay una filiación que es la cuasi matrimonial, que es la que se da entre padres e hijos nacidos de una unión de hecho. Y la civil, que también usted decía, José Alfonso, es la filiación
opción. Entonces, 4 clases de... La primordial es la filiación matrimonial, esa no se discute, hay una presunción legal, el hijo que nace entre el matrimonio es hijo del padre con quien la madre esté casada. La filiación cuasi matrimonial nace de la unión de hecho, tampoco se discute, el hijo nacido en una unión de hecho es hijo del padre con quien la madre esté unida de hecho, y la filiación civil menos se discute porque es la que se da entre adoptante y adoptado. Pero la que trae muchos problemas es la filiación extramatrimonial. ¿De quién es ese hijo que fuera de una relación matrimonial? Bien, va a llegar a la oficina de ustedes una señora diciéndole que acaba de tener un niño que tiene 1 mes de edad y que el padre no quiere hacerse cargo de él. El niño no nació dentro de una relación matrimonial, ellos eran novios, no estaban casados, y entonces ahora el problema es cómo se determina que ese novio es padre de ese menor. ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea de eso? Perdón. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Con una prueba de paternidad, licenciado? Gracias, Luisa, pero usted está muy lejos, ¿no? Está muy lejos para determinar la paternidad de ese señor. ¿Que lo reconozca voluntariamente, licenciado? Perdón, Betsy, no entendí. Que lo reconozca voluntariamente. Correcto, Betsy, muchas gracias. Pues sí, el reconocimiento. Esa figura del reconocimiento se da en la filiación extramatrimonial. Ustedes nunca van a hablar de un reconocimiento de la filiación matrimonial. O sea, el padre casado con la madre no reconoce a su hijo porque la ley dice que él es su hijo, es su padre. El reconocimiento se hace en una filiación extramatrimonial y, como Betsy ha dicho, es una filiación, un reconocimiento voluntario. ¿Recuerdan ustedes por lo menos de 2 o 3 casos de reconocimiento voluntario? ¿Cómo se hace el reconocimiento voluntario? Hay uno que es muy normal. Es cuando va el padre al RENAP y hace el reconocimiento, ese es voluntario, ante el registrador de las personas. Hay otro reconocimiento que se puede hacer en testamento. El reconocimiento se puede hacer en escritura pública. El reconocimiento se puede hacer ante confesión prestada ante el juez. Estos son los reconocimientos voluntarios. Eso no tiene ningún inconveniente. El problema para nosotros, para entrar a hablar del tema que yo quiero hablar el día de hoy, es que el novio se niegue a ir voluntariamente a hacer el reconocimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, abogados de la señora, para reclamar y establecer que ese novio es padre del hijo de que está reclamando la paternidad? ¿Alguien me puede dar alguna idea? Que sea por sentencia judicial. Se solicita un juicio de paternidad. Muchas gracias. Ok, bueno, aquí ya hay 2 términos. Una sentencia judicial, pero para llegar a la sentencia judicial, lo que nosotros tenemos que hacer es presentar una demanda. O sea, el reconocimiento ya no va a ser voluntario, el reconocimiento va a ser forzoso y lo va a decidir un juez, correcto, a través de sentencia judicial, pero lógicamente iniciado a través de un procedimiento que empieza normalmente con una demanda. Entonces, en ese orden de ideas, de la demanda y del reconocimiento judicial, entremos un poco al tema de la jurisdicción y la competencia. Vamos a ver. Es una pregunta igual genérica para ustedes. Ya señora llega a su oficina, les cuenta exactamente la historia, vivió con el novio durante 5 años, ella quedó embarazada, se compuso, ahora tiene a su niño y el novio no se quiere hacer cargo. Ustedes quieren, ella quiere que el novio se encargue y que se le declare padre. Entonces ustedes van a iniciar lo que corresponde para promover la acción. La pregunta es, ¿ante quién van a ir a presentar eso? Voy a dar 4 opciones. Ustedes me marcan la que sea correcta. Ante el sacerdote de la comunidad, van ante el ministro de Cultura, van ante el presidente de la República, ante el alcalde o ante un juez. Ante un juez. Pues sí, claro. ¿Y por qué ante un juez? ¿Por qué no van a intentarlo ante el presidente de la República? El presidente de la República es más poderoso que un juez. Pienso yo, pues, ¿verdad? El presidente de la República es el presidente de la República. Un juez, porque ellos tienen la facultad para conocer un caso en concreto, que sería la competencia. Mire, el juez no decide porque tiene competencia, pero gracias por su intervención. El juez decide
porque tiene jurisdicción. Este es el elemento fundamental. Un alcalde, un presidente, un ministro, no, porque la jurisdicción es una figura que surge cuando aparece el organismo judicial. Entonces, cuando ustedes van ante un órgano jurisdiccional a reclamar justicia, es porque ese órgano judicial, léase juez o magistrado, tiene jurisdicción con tres organismos, el organismo legislativo y el organismo ejecutivo, y que eran los habitantes del Estado los que reclamaban justicia. O sea, entonces, ¿cómo se solucionaban las controversias en la época antes del Estado? A través de la venganza o la autodefensa, de tal manera que quien ganaba era el más fuerte. Había una discusión de una vaca, de una res, y el que tenía más fuerte se quedaba con la res. El que decida las cosas, el que decida, el lugar del sabio del pueblo, el lugar del sacerdote del pueblo, sea un órgano del Estado que decida la controversia, que decida el conflicto. Y entonces es ahí donde aparece el organismo judicial. Entonces, como el Estado se priva de solucionar los que hacer justicia humana. Aquí un individuo quiere hacer algo con propia mano y va a ser juzgado por un delito. Entonces, el sistema de tribunales de justicia. Tribunales de justicia, los únicos que pueden resolver las controversias. Con el nacimiento del organismo judicial aparece la definición de jurisdicción. Este, de hecho, viene del latín, que significa jurisdicción, que significa acción de decir o acción de declarar el derecho. O sea, jurisdicción, acción de declarar el derecho. El juez, él declara el derecho. La figura de la jurisdicción solo la va a tener ciertos órganos del Estado. No es el presidente, no es el alcalde, sino la jurisdicción, que a veces la podemos malinterpretar, claro. Muchas veces creen uno estima que jurisdicción es un ámbito territorial. Cuando dice, por ejemplo, y el alcalde de su jurisdicción, o sea, el alcalde de su departamento, el alcalde de su municipio, perdón. Pero no, la palabra jurisdicción, que es la acción de decir, la acción de declarar el derecho, es la facultad que tienen ciertos órganos del Estado de administrar justicia. Es la facultad que tienen ciertos órganos estatales de imponer la ley. Eso es lo que es la jurisdicción. Entonces, cuando yo tengo el caso de paternidad, voy a ir ante un juez, porque no voy a ir ante el alcalde que no tiene jurisdicción, y de otra personalidad, pues no tiene jurisdicción. El juez sí, el juez tiene una jurisdicción, una autoridad para decidir y adelanto algo, cosa juzgada. ¿Qué es la cosa juzgada? Es una decisión en la cual ya no caben más medios de impugnación, se encuentra firme y no la puede. Ejemplo, los tres organismos de Estado. La República tiene la facultad de tomar decisiones. Hace poco ustedes sabrán que cambió el tiempo de la ley seca decía que iba a ser a las 11, si hay un acuerdo a las 11, y él lo cambió para que fuera a la 1, y ahora lo cambió para que esté a las 11. Ok, el presidente cambia sus acuerdos, cambia el que dictó, lo cambia mañana, dentro de un mes, o el nuevo presidente que venga va a cambiar acuerdos que dictó su antecesor. Entonces, eso no queda escrito en piedra. Si vamos al organismo legislativo, hay 139 diputados que hacen leyes, dictan decretos. Y ellos van a dictar un decreto y van a establecer unas normas. Pero dentro de un mes se van a volver a reunir y van a derogar eso y van a crear otras. O la siguiente legislatura va a crear leyes y va a derogar la de las anteriores legislaturas, porque no queda escrito en piedra. Igual, es el mecanismo para que funcione. Las leyes van siendo cambiantes, hay que cambiarlas.
Y por supuesto también para que funcionen los acuerdos del presidente, que son cambiantes dependiendo de la situación del momento. Pero no pasa lo mismo con una decisión del juez que resuelve un conflicto. Esa decisión de resolver ese conflicto que queda firme no puede revertirse, no puede cambiarse. Eso sí queda escrito en piedra. No, yo estoy diciendo de una decisión firme, una decisión donde ya no hay recurso, ya porque no se interpuso o porque ya se interpuso igualmente la decisión fue confirmada. Entonces, el tema de jurisdicción es constitucional. La República, en su artículo 203, dice que la justicia se imparte conforme con la ley, le responde a los crímenes, fíjense, de justicia, la potestad de juzgar y ejecución de los juzgados. Potestad de juzgar, ¿se recuerdan ustedes que hablé algo de eso en la clase anterior? Normalmente en el ámbito civil se hace ejecuciones. Adelanto. La justicia está en los tribunales. Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros jurisdicción? Es una potestad asignada a ciertos órganos del Estado, principalmente en este caso al organismo judicial, para juzgar y hacer cumplir forzosamente el juzgado. En términos generales, es la facultad que tiene el órgano judicial de administrar justicia. Eso es lo que vamos a entender nosotros como jurisdicción. En la jurisdicción tenemos ciertos elementos. O sea, cuando nosotros vamos a hablar de una sentencia, de repente va a decir que demandado es el padre del menor. Ese juicio lo vamos a ver nosotros. Pero ¿qué elementos participan en ese proceso de paternidad? El primero va a ser un elemento subjetivo. O sea, relacionado a los sujetos. Esto se me va a suceder. Encontrar justicia, pero el juez no administra justicia, nadie administra justicia en virtud de una litis, de una controversia. Porque va a haber un sujeto activo, va a haber un sujeto pasivo, varios sujetos activos o varios sujetos pasivos, varios actores o varios demandados. Entonces, esos son elementos subjetivos, pero además, dentro del proceso vamos a encontrar personas que coadyuvan con las partes, por ejemplo, expertos en la elaboración de pruebas, testigos. Hay otro grupo de personas, aparte del juez y aparte de las partes, que participan y se llaman terceros. Entonces, los elementos subjetivos de la jurisdicción son el juez, las partes y los terceros. También tenemos integrado por el procedimiento. En que la ley, el Código Procesal Civil, a nosotros nos va a decir qué tenemos que hacer. Y cuando yo ya hable con ustedes, ya terminada estos dos cursos de proceso civil, ya me van a hablar ustedes con más solvencia. Así como yo pregunto, me se quedan con dudas, alguien me dice, pero tiene toda la razón con una prueba de ADN, otro me dice con una sentencia, alguien me dice, bueno, no, ustedes ya van a hablar con solvencia, me van a decir que si yo tengo que resolver la controversia de paternidad y filiación, yo tengo que ir ante un juez, porque eres el que tiene jurisdicción y voy a tener que utilizar los procedimientos que la ley me da para resolver esa controversia. Por ejemplo, yo les decía a ustedes que hay 4 procesos de conocimiento. ¿En cuál creen ustedes, es una pregunta, ¿en cuál creen ustedes que se tramita el juicio de paternidad y filiación? Les voy a dar 4 opciones. Ordinario, sumario, oral o arbitral. Oral. Bueno, ya tengo 2, oral y ordinario. ¿Alguien más que quiera opinar distinto? Ordinario. Ordinario. ¿Alguien de 2 pingües? Bueno, yo quiero decirles, ya les había dicho yo que casi todo lo que diga en este semestre va a ser ordinario. Y puse el ejemplo de un ordinario.
El juicio de paternidad es un juicio ordinario. ¿Y por qué se tramita en juicio ordinario? Porque no se tramita en uno de los dos especiales que hay. Por consiguiente, en ordinaria se tramita ordinario de paternidad y filiación en contra de un señor que vive en Escuintla. Quiero que el muchacho vive en Escuintla, la señora vive aquí en Guatemala, nuestra cliente. El niño nació en el Preso, Guastatoya. Entonces tenemos, pues esa es la historia. La señora nos dice, mire, yo vivo acá, nació ahí en el Progreso. Y entonces ya tenemos un caso, tenemos un elemento que comenzamos a analizar cuál es el procedimiento, va a ser un juicio ordinario, tendremos que hacer una demanda y hacer todo el trámite que dice para un juicio ordinario. No podemos agarrar un oral porque el juez nos la va a rechazar, no podemos plantearlo en una vía sumaria porque el juez nos va a decir que no, tenemos que hacerlo por la vía adecuada. Ese es el elemento formal de la jurisdicción, no donde el juez quiera, ni donde yo quiera, sino donde la ley nos diga. Ahora, ¿cuál es el elemento material de la jurisdicción? Principalmente, ¿cuál es la finalidad de la jurisdicción? O sea, ¿qué se pretende con la jurisdicción? En primera instancia, lo que nosotros creemos es que es la solución de ese conflicto de paternidad. Nosotros creemos que planteando el juicio de paternidad, al final se va a quedar resuelto quién es el padre y se va a resolver el conflicto sometido por la madre de que quieran ir al padre. Y bueno, y ahí dentro de ese proceso vamos a plantear pruebas de ADN, eso ya es otra cosa que vamos a explicar oportunamente. Pero tal vez lo más importante es ahí que ustedes no se queden con eso. Realmente la solución del conflicto es un fin secundario. Eso es secundario. El que resuelve el conflicto de paternidad quiere ser un fin secundario. El fin primario de esos conflictos se trae la paz social. Miren, realmente la jurisdicción y el proceso civil en general es distinto. Ustedes les preguntaron seguramente la de gran división del derecho, ¿a qué rama del derecho pertenece el derecho procesal civil? Ustedes recordarán que es derecho público, distinto al derecho civil. El derecho civil es de derecho privado, pero el procesal civil es derecho público, porque lo que se busca es la paz social. Si ustedes analizan por qué en países de Europa hay tanta paz, por qué no hay mucha delincuencia, es porque funciona el sistema de justicia. En nuestro país, pues no estamos así. Ustedes se han dado cuenta que en algunos casos hemos regresado a la época primitiva, en algunos casos la gente hace justicia por propia mano, en algún tiempo estaban siendo de moda los linchamientos, hoy ya cambió, pero los linchamientos porque la gente no confía en el sistema de justicia, porque la justicia es tardada, porque la justicia es lenta, etc. Pero bien, pero cuando hablamos de jurisdicción, el objetivo de la jurisdicción es con esto mantener la paz dentro de una colectividad. ¿Para qué? Para que no haya discusión, para que no haya líos, para que no haya venganzas, para que no haya violencia. Esa es más o menos la idea. Entonces, 3 elementos de la jurisdicción: el subjetivo, el formal y el material. El ser juez no es una cosa sencilla. El ser juez requiere ciertos requisitos. Yo les voy a adelantar a ustedes algunos. Miren, si ustedes alguna vez quieren ser jueces, tienen que tener, para empezar, para ser jueces de paz, tienen que tener por lo menos 4 años de ejercicio profesional. Además de eso, tienen que participar en una convocatoria que hace la Corte Suprema de Justicia a través de la Escuela de Estudios Judiciales. Y si ustedes son electos para eso, designados para eso, tienen que recibir unos cursos, un buen número de cursos de un programa de capacitación. Y si ustedes los aprueban todos, entonces ustedes ya son aptos para ser jueces de paz. Para ser jueces de instancia, el mecanismo es un poquito más difícil. Lógicamente se requiere ser por lo menos 4 años juez de paz, participar en una convocatoria, llevar los cursos, aprobarlos y ya para ser después jueces de primera instancia. Para ser magistrado de sala es una cosa distinta, lo dice la Constitución Política, igual que magistrado de corte, se nombra una comisión de postulación, si es una convocatoria pública, participan los que reúnen requisitos, la comisión hace una evaluación, designa un número para que elija el Congreso de la República. Pero bien, el hecho de que ustedes sean jueces de paz, que es lo mismo, o magistrados de la Corte, es porque el ser juez o magistrado a ustedes les conlleva tener jurisdicción, es decir, facultad de administrar justicia. Y eso a ustedes les da ciertos poderes. Un juez tiene 5 poderes de la jurisdicción, que ustedes seguramente ya vieron en teoría del proceso. Un poder que se llama el notio, que es el poder de conocimiento, es por el cual un juez, desde el momento que se le plantea una litis, pues, y tiene la competencia, tiene la facultad de decidir sobre esa litis.
Cuando nosotros determinemos quién es el juez competente para conocer del juicio de paternidad, del caso que yo puse del señor que vive en Misco, cuyo hijo nació en El Progreso y la señora vive en Guatemala, entonces ustedes pues ya van a saber qué juez es el que puede conocer. Y una vez ese juez pueda conocer, entonces ese juez va a tener otra facultad y otro poder, que es un poder de convocatoria, el vocatio. O sea, el juez puede convocar a las partes. Y si alguna vez un juez va con un apercibimiento de conducción. Si ustedes no van a una demanda, les notifican una demanda y el juez les da un tiempo, y si no les dice, los van a declarar rebeldes. El juez les da una sanción en cierta forma si ustedes no comparecen en ese tiempo. Entonces, este es el poder de convocatoria, se llama el vocatio, proviene de la jurisdicción. El juez que conoce puede convocar a las partes, tiene facultad de percibirlos para que se presenten ante él. Tiene también la facultad de decretar medidas coercitivas. O sea, un juez puede decretar medidas coercitivas a través del coertio, que es el tercer poder del juez. Esas medidas coercitivas, lógicamente, se imponen muchas veces para evitar o remover algunos obstáculos que se ponen al cumplimiento de su jurisdicción. Un juez quiere notificarle a alguien y se quiere ir fuera del país antes de que le notifiquen, decreta un arraigo. El juez que para poder cubrir una obligación le piden el embargo de un bien, ordena el embargo, ordena el embargo de un salario. Entonces, el juez tiene ese poder coercitivo. Ustedes sabrán que nadie le hace caso al presidente. Si el presidente ordena a alguien que no salga del país, nadie le va a hacer caso, pero si es un juez, estoy hablando, tiene que hacer caso. Entonces, el juez tiene un poder de coerción. Es el tercer poder, el cuarto poder, el tercer poder de la jurisdicción. Y el cuarto poder es un poder de decisión, era el que hablábamos hace unos minutos. El juez que va a decidir del juicio de paternidad va a decidir con autoridad de cosa juzgada lo que él diga. Y una vez ya no haya recursos, es lo que hay que cumplir. Si el juez dice, no, él es el padre y se le declara padre, lo va a declarar padre. O va a decir que no es el padre. Todo depende de lo que se le demuestre y los medios de convicción que se le presenten. Convencer al juez es lo más importante de nosotros. Entonces el juez tiene una facultad de decisión, pero esa facultad de decisión durante el proceso no solo se da en la sentencia. Téngalo presente que el juez dicta resoluciones todos los días. Usted le hace una petición a él, el juez se lo va a resolver, no está obligado a resolver. Y va a resolver, y cada vez que resuelve, el juez está decidiendo. Este es el poder de decisión. El juez dicta decretos, dicta autos, dicta sentencias, como un poder de decisión. Entonces, el juez va a juzgar a través de su decisión final, que es la materialización de su poder de decisión, pero en todo el proceso está emitiendo decisiones. Y por último, en relación a los poderes, tiene un poder de ejecución. Si yo al juez no le hago caso, pese a que dictó una sentencia, me condenó y yo no quiero cumplir con la obligación que me ha impuesto, el juez no se va a quedar brazos cruzados, va a ejecutarme. Para que yo cumpla con el pago de una cantidad de dinero, me va a embargar bienes, va a rematar mi casa, va a ordenar la desocupación en un caso de desalojo. El juez va a ordenar porque tiene medidas para hacer cumplir lo que él ya ordenó. Ordenó que se le paguen 10,000 quetzales, no quiero pagar, para embargar bienes para pagar 10,000 quetzales. Ordenó entregar un carro, no lo va a entregar, ordenará el secuestro para entregar el carro. Ordenó votar una pared, no lo quiere votar, ordenará que se le vote a costa del deudor. Entonces, esas cuestiones es un poder de ejecución que el juez tiene. El poder de ejecución, el poder de decisión, que hemos analizado los dos últimos, es los que nos dan la figura de juzgar y de ejecutar, de lo que vamos a estar hablando en el transcurso de todos estos días. Ahora, la competencia. En la competencia, esto es una cosa que tiene muchísima relación con la jurisdicción. Vamos a ver. En Guatemala calculamos nosotros, decía yo, no estoy muy seguro, por supuesto, pero sí sé de eso, de ese dato, sobrepasan los 1,000 jueces en toda la República de Guatemala. O sea, hay jueces de paz, jueces de instancia, hay magistrados de sala, hay magistrados de corte. Son los 4 grados ahí de jueces que hay. Jueces de paz hay municipios, son 340 municipios, por lo menos hay 340 jueces de paz, más aquellos municipios que tienen 2 o 3 o 4 jueces de paz. Juez de primera instancia en cada cabecera departamental, en cada departamento tenemos un juez de primera instancia. Hay salas distribuidas en regiones, y una corte suprema aquí en la capital. Entonces, en ese orden nosotros tenemos más de 1,000 jueces. Ahora, tenemos un caso.
una demanda de paternidad promovida por nosotros a un señor que vive en Guatemala. El niño nació en el Progreso. Y ojo, solo uno de esos 1000 jueces puede decidir. ¿Por qué razón? Porque la competencia es un mecanismo para la distribución del trabajo. Si todos los 1000 jueces conocieran de todos lados, entonces no habría realmente trabajo. Y hay que distribuir trabajo dependiendo inclusive de las capacidades del juzgador. Jueces, pero tienen limitada esa jurisdicción, tienen de Escuintla. Aquí no hay un juez que conozca asuntos penales y también asuntos civiles y asuntos laborales. Hay unos juzgados mixtos, eso sí, pero normalmente cada juez conoce una materia. Y aquí no hay jueces que conozcan cuando es cuantía de todo. Hay jueces menores para menor cuantía y jueces mayores para mayor cuantía. Entonces, nosotros tenemos que establecer realmente quién es el juez que va a conocer por razón de materia, por razón de cuantía y por razón de territorio, el caso que vamos a poner de conocimiento de los órganos jurisdiccionales. Entonces, la competencia, todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos los jueces tienen competencia. Entonces, la jurisdicción, la competencia es el límite de esa jurisdicción. Esa frase de todo juez tiene jurisdicción y todo juez no tiene competencia es bien importante, porque lo que quiero decir es que todo juez, por ser juez, administra justicia, pero no todo juez administra donde quiere, sino con una limitante, que es la competencia. Por consiguiente, la jurisdicción es el todo y la competencia viene siendo la especie. Doctrinariamente hay 5 clases de competencia, pero legalmente a nosotros nos interesan 3. Vamos a hablar de 3 clases de competencia y de hecho vamos a hablar de algunas reglas de competencia de esto. Miren, la primera con razón de materia, dependiendo de la naturaleza es un tema civil, el juez será un juez civil. El problema fuera el incumplimiento de un contrato de trabajo por parte de un empleado, va a ser un juez de familia. Entonces, los jueces van a dividir su competencia atendiendo la materia. Ojo, el juez penal no conoce el juicio civil, el juez civil no conoce asuntos de familia, el juez de familia no conoce asuntos laborales. Cada uno tiene su especialidad. Por consiguiente, nosotros ya redujimos de los 1000 jueces de la República, cantidad solo a los jueces de familia. Tiene que ser un juez de familia, porque así dice la razón de la materia. Por razón de la cuantía. La razón de la cuantía es dependiendo del monto que estamos reclamando. En muchas acciones, amigas y amigos, existe un monto cuantificado. Entonces, se ha distribuido la cuantía, la competencia por cuantía. Originalmente, la cuantía estaba determinada en 500 quetzales. Decía el código original que cuando un juez quería, un juez de paz conocía, un juez de paz, o sea, un juez menor conocía hasta 500. Cualquier asunto de un quetzal, 10, 15, 20, hasta 500 lo conocía un juez de paz. Y ahora conocía un juez de instancia. Eso pasó con los jueces de paz. Ahora, después se modificó eso por otra disposición que puso en 2000 quetzales. Entonces, la cuantía se cambió. Voy a entrar ahí porque creo que tenemos por acá alguna información sobre eso que les puede servir. Vamos a encontrar exactamente acá. Tenemos acuerdo de la Corte, que es el acuerdo, bueno, vamos a irnos primero mejor al código. Vamos a ir al código y nos vamos a ir al artículo 7. El artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil nos dice lo siguiente. Dice, por razón de la cuantía son competentes jueces menores cuando el valor que se litiga no exceda de 2000 quetzales.
Eso fue esta es una modificación a un decreto ley 4083, que el código originalmente decía 500, ahora dice 2000. Eso es la norma vigente, pero esa norma le da a la Corte Suprema una facultad que está regulada, que dice que la Corte, mediante acuerdo, puede cambiar esas cuantías, puede modificar esas cuantías. Basado en esto, disposición que está aquí en el segundo párrafo, la Corte ha emitido varios acuerdos, pero el que más nos interesa es este último. Es un acuerdo del año 2006. Es el acuerdo 2-2006, que es el que modifica la competencia por razón de cuantía de los asuntos civiles y mercantiles. Y entonces nos vamos a uno, que es el que más nos interesa, que dice que modifica otro acuerdo de la Corte y deja la cuantía de la siguiente manera. Tengámoslo muy presente. Por cuantía, en el municipio de Guatemala, los jueces conocen hasta 50,000, los jueces de paz. O sea, un juez menor en la capital juez de paz, conoce hasta 50,000 quetzales. En todas las demás cabeceras departamentales, Chimaltenango, Zacatepeque, Antigua, las cabeceras, Escuintla, los jueces conocen hasta 25,000, pero aquí se agregaron algunos municipios. Por ejemplo, aparte de todas las cabeceras departamentales, que dice aquí, las cabeceras departamentales, parte de ellas, Marcos, Santa María Nevaj, en Quiché, Poctún, en Petén, Santa Eulalia, en Huetenango, Misco, Matlán y Villanueva, en Guatemala, ellos van a conocer hasta 25,000. Entonces, si el asunto es por cuantía y está el demandado en Quisco, en todos los demás municipios, muchísimo más, estamos hablando de 320 municipios más o 310 municipios más, los jueces de paz conocen hasta 15,000. Entonces vean cómo ha cambiado. A partir del 7, entonces la cuantía se modifica, a los jueces de paz le asignan más dinero, por decir la palabra, más obligaciones porque el monto se aumenta. En la capital los jueces de paz conocen hasta 50, en las cabeceras y otros municipios hasta 25 y en todos los demás municipios hasta 15,000 quetzales. Entonces, con eso se ha modificado la cuantía. Ahora, lo que no dice acá es qué pasa cuando la litis no es cuantificable. Cuando la litis no es cuantificable, es decir, no es un monto no cuantificable, es valor indeterminado, entonces la competencia es de un juez de primera instancia. Eso lo van a ver en las reglas de competencia. Entonces, conforme a las reglas de competencia, el juez se conoce también de asuntos de valor indeterminado. Entonces ya encontramos otra circunstancia más. Como el juicio de paternidad es indeterminado, lo va a conocer un juez de primera instancia. Vaya que 2, es un juez de familia de primera instancia. Hasta ahí vamos requete bien. O sea, ahí no nos perdemos. El juicio de paternidad lo ve un juez de primera instancia de familia. Civil ni de familia, es un juez de primera instancia de familia. Y esto nos lleva a nosotros a la tercera regla de competencia. Pero perdón, aquí esto es bien importante. Esta que está establecida acá tiene ciertas reglas. O sea, cuando yo hablo de un monto, si yo les digo a ustedes 500, 50,000, 100,000, pues se mira fácil. Pero ¿qué pasa si yo les digo, miren, fíjense que yo tengo un juicio de rentas, el señor, yo hice un contrato de rentas por 3,000 quetzales mensuales, o sea, y él me debe 2 meses, entonces yo voy a cobrar 6,000. Entonces, en la mente mía, si son 6,000, en la capital lo va a conocer un juez de paz. Ahí estamos bien. Vamos a pensar si es así. Pero, ¿y qué pasaría si realmente yo tuviera un contrato de un préstamo por 100,000 quetzales, pero ahorita solo debo 10? Entonces yo voy a cobrar 10, pero el préstamo original es de 100. ¿Quién juez conoce? ¿El del préstamo original o el de la deuda? Bueno, entonces la ley nos da a nosotros ciertas reglas para establecer estas cuantías. Aquí encontramos estas reglas. Primero, no vamos a computar intereses. Eso quiere decir, estimadas amigas y amigos, de 1,000 más intereses en la capital, pues va a conocer un juez de paz que conoce hasta 50,000. Pero si lo sumo los intereses, que son 10,000, son 60,000 jueces de instancia, no. Usted no puede computar intereses para determinar cuantía. Va a ser el monto de la deuda, no los intereses. Luego, si lo que estoy demandando son pagos parciales, entonces voy a determinarlo por el valor del contrato. Yo tenía una deuda por 100,000, ahora
solo debo 10,000. Como debo 10,000, voy ante un juez de paz. No, la regla dice que el valor original es el de 100,000. Tengo que ir a un juez de instancia, porque el juez de instancia conoce arriba de 50. El juez de paz conoce abajo. Pero es que son 10,000 lo que debe decir, pero eran 100. Y la regla dice, si es un pago parcial, tengo que cobrar lo del contrato respectivo. Otra regla dice que cuando se refiere a prestaciones periódicas como rentas, como pensiones alimenticias, pero como pensiones en general, se determina el monto anual. Yo tengo un contrato de 5,000 quetzales mensuales. Es un contrato y debo solo 3 meses. Debo 3 meses y son 15,000 quetzales, me van a mandar ante un juez de paz, porque son 15,000 y en la capital conocen hasta 50. Pero la regla dice que como es una renta, tiene que computarse el valor anual. Y como eran 5,000 multiplicado por 12, me van a dar 60,000. Entonces, como es 60,000, tengo que ir ante un juez de instancia, no ante un juez de paz. Pese a que solo estoy cobrando 10,000 o 15,000 quetzales de 3 rentas o de 2 rentas, tengo que ser, el juez competente es el del monto total del valor anual de la renta. Eran 5 por 12, son 60,000 quetzales. Bueno, si hubiera alguna duda, pues eso ya se resuelve a través de un procedimiento que la ley dice oyendo por 24 horas a las partes. Ok, esto de la presentación es lo que estaba explicando hace unos minutos. Los jueces menores son los jueces de paz, conocen de menor cuantía, capital de 50,000 para abajo, en las cabeceras y de algunos municipios 25,000 para abajo, y en todos los demás municipios de 15,000 para abajo. Conocen jueces de paz. Jueces de instancia, conocen de mayor cuantía, capital 50,000 quetzales, 1 centavo para arriba, cabeceras y de municipios que ahí señalan 25,000 quetzales, 1 centavo para arriba, y jueces de paz de los demás municipios, y los demás municipios de 15,000 quetzales, 1 centavo para arriba. Esas son competencias de los jueces de primera instancia. Aquí está lo que yo ya les presenté en la ley, ese acuerdo que yo les enseñé del año 2006, es un acuerdo que ustedes van a encontrar en su código físico. Si ustedes tienen su código físico, al final de eso van a encontrar ese y otros acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, pero el que más nos interesa es ese. Y en ese se establece lo que está presentándose en la filmina, lo que se conoce las cabeceras, municipios como Coatepeque, Santa Lucía, Cozumalguapa, Nevaj, Potún, Santa Eulalia, Misco, Villanueva, Matitlán, donde pueden conocer hasta 25,000 quetzales. Y en todos los demás municipios de los no señalados anteriormente, se exceptúan esos, entonces van a conocer hasta un monto de 15,000 quetzales. Ok. Ya. Fíjense qué interesante. Ya tenemos, lo que es competencia del juez de familia. Y como es indeterminado, es competencia del juez de primera instancia. Entonces tenemos un juez de primera instancia de familia. La tercera clase de competencia determina esto por razón de territorio. Aquí es donde más tener que indicar cuáles son. Cuando competencia con territorio, la jurisdicción se distribuye atendiendo a donde el juez, en el área territorial, un juez de primera instancia conoce territorialmente en su departamento. O sea, en el departamento de Santa Rosa hay un juez de primera instancia, en el departamento de Sololá hay jueces de primera instancia, en el departamento de Zabal, juez de instancia, porque el juez de primera instancia conoce en el departamento. Y los jueces de paz conocen en su municipio. Entonces, si yo tuviera un departamento, vamos a poner muy simple, tuviera un departamento que tuviera 5 municipios, pues este departamento va a tener 5 jueces de paz y un juez de primera instancia. El juez conoce todo el departamento y el juez de paz en el municipio. Claro, donde hay más de un juez de instancia. Y, ojo, es importante, cuando hablo de un juez de primera instancia, va a haber un juez de primera instancia penal en ese departamento,
juez de primera instancia civil en ese departamento, un juez de primera instancia laboral en ese departamento, un juez de primera instancia familia en ese departamento. Por supuesto que hay algunos departamentos que tienen tribunales mixtos, por supuesto, no existe la posibilidad de tener dos jueces ahí por cuestiones presupuestarias, personal, renta, etcétera, etcétera, y a un juez le asignan poder ver dos clases de materias. Pero lo que quiero explicar, que entonces el juez de primera instancia conoce su departamento y el juez civil, perdón, y el juez de paz en su municipio. Ahora, si ya tenemos que ir en el departamento, la pregunta es, este caso de paternidad, ¿quién lo conoce? La señora vive en Guatemala, el demandado vive en Escuintla y el niño nació en El Progreso. ¿Alguien de ustedes tiene la respuesta? Si la mujer vive, pues ha permanecido en el territorio por ya bastante tiempo y puede comprobar que ahí tiene su residencia, etcétera, puede trasladar el caso a ese territorio. Muchas gracias por su respuesta. ¿Alguna otra propuesta? Bueno, vean, yo agradezco la participación. Así es como se aprende, se participa y si no... Lo que les voy a decir que hay ciertas reglas para esto, pero les voy a hablar de la primera regla más importante que viene del derecho, pero hay muchísimas excepciones. La regla general dice que la demanda, la justicia sigue demandada. Esta es una regla importante. Ustedes van a demandar donde vive el demandado, salvo las excepciones que ustedes encuentren en la ley. Entonces, ¿dónde vive el demandado? Vive en Escuintla. La justicia tiene que irse a Escuintla. La justicia no sabe dónde vive la señora. Hay excepciones donde sí le da la oportunidad al actor para que él demande en su domicilio. Pero la regla general es que ustedes tienen que ir a dar al domicilio del demandado. El demandado vive en Escuintla, hay que ir a demandarle allá en Escuintla. Entonces, miren, ya completamos el nombre y apellido del juez que va a conocer nuestra demanda de paternidad. Es un juez de primera instancia, varón determinado, de materia de familia, juez de primera instancia de familia, del departamento de Escuintla. Ese es el juez competente para conocer nuestro caso, originalmente. Por supuesto que cuando leamos reglas de competencia puede variar algo, porque eso ustedes no lo manejan, yo les doy una idea. Y algo más importante, cuando ustedes van a presentar su demanda, ustedes van a iniciar una demanda, el primer elemento que tiene que determinar en su demanda es ante quién la van a presentar. Hay 1000 jueces en Guatemala y tiene que ir ante uno nada más. Concluimos que habiendo un juez en Guatemala, el juez que conoce nuestro caso es un juez de primera instancia del departamento de Escuintla. Pero eso solo lo podemos determinar bajo reglas de competencia y en este momento solo les di una, que era la premisa general, pero eso puede variar, les adelanto, porque ustedes lo van a leer, por ejemplo, en familia, como el amigo decía, en familia, la actora o el actor del juicio de alimentos, puede demandar en su domicilio o puede demandar en el domicilio demandado. Tiene la facultad de demandar en uno o demandar en otro. Y van a encontrar ustedes, cuando lean estos temas de reglas de competencia, una figura que se llama pacto de sumisión. ¿Qué es el pacto de sumisión? Yo, Mario Gordillo, vivo en Guatemala. Yo voy a ser demandado. Y quien me demande me tiene que demandar donde yo vivo. Esa es la regla principal. Sin embargo, yo tengo la facultad de renunciar a ese derecho. Yo puedo poner en una escritura que normalmente ahí se hace, pone, y el deudor, Mario Gordillo, manifiesta que expresamente renuncia al fuero de su domicilio y se somete a los tribunales del departamento de Zacatepeques. Si yo hago esa renuncia en un documento legal, el actor tiene derecho a demandarme donde yo renuncié y muchas veces pone en los tribunales que elija el actor y él me podrá demandar donde él quiera porque yo he renunciado a mi derecho que me demanden en mi domicilio. Eso se llama pacto de sumisión. También hay una figura importante que ustedes van a leer que se llama prórroga de competencia. O sea, ya dije con ustedes que lo primero que tienen que hacer ustedes es demandar ante el juez que es competente. No pueden ir ante el que se le ocurra, sino al que debe conocer. Entonces, yo puedo demandar, a mí se me ocurre, vamos a pensar en algo, que esta demanda de paternidad y filiación lo voy a demandar ante un juez civil, no de familia, sino civil, de paz de Izabal.
me he equivocado en completo, pero yo digo, no, ese juez de paz civil de Izabal es mi amigo y me voy a ir a presentar la demanda de paternidad allá. Ese juez es incompetente por razón de la materia, porque no es civil, es incompetente por razón de la cuantía, porque es en valor indeterminado de instancia, es incompetente por razón de territorio, porque nadie vive allá. Yo la planteo allá y lo van a declarar incompetente. Si declaran esa incompetencia, no hay nada más que declarar incompetente. Ahora bien, yo puedo plantear una demanda equivocándome por razón de la materia y ahí no podemos arreglar nada. Si en lugar de familia lo hago en lo penal, me lo van a rechazar. Si en lugar de laboral lo hago en familia, me lo van a rechazar. Bueno, como fuera. Y si en lugar de hacerlo en un juez de paz, que debería ser, lo hago en instancia o a la inversa, igual. No hay vuelta atrás, me van a rechazar las demandas. Ahora bien, cuando yo la demanda me equivoco por territorio, pensemos nuevamente en paternidad. Yo planteo el juicio ese de paternidad no en Escuintla, sino aquí en Guatemala, ante un juez de primera instancia de familia, planteo que en Guatemala era el juicio de paternidad. Se lo van a notificar el demandado allá. No es incompetencia, automáticamente nosotros le vamos a prorrogar la competencia al juez de acá. Porque la competencia se puede prorrogar de territorio. Si ustedes plantean la demanda ante el juez que era por razón de la materia, ante el juez que era por razón de la cuantía, pero en un territorio distinto y la otra parte no alega nada, automáticamente vamos a prorrogar su competencia y ese juez eso se denomina prórroga de la competencia. Y va a haber, bueno, y antes del último punto, pues también solo recuerden la diferencia entre jurisdicción y competencia. La jurisdicción es facultad de administrar justicia y la competencia es el límite de esa competencia. Una obra que van a ver ustedes ahí también en la regla de competencia se llama perpetuatio jurisdictione, y el perpetuatio jurisdictione es una perpetua jurisdicción que tiene el juez desde el momento que comienza a conocer. Si yo planteo esta demanda ante el juez competente es el de Escuintla porque allá vive el demandado, pero sucede que después de que le notifican a él, él se va a vivir a Izabal, no implica que ahora tengamos que cambiar la demanda a Izabal. Porque si yo me tengo que ir a Izabal, se va para Quetzaltenango, me voy a Quetzaltenango. No. La perpetuatua es desde el momento en el que se presenta la demanda conforme a la situación de hecho que en ese momento existe, se determina la competencia y esto no va a alterar cualquier casista, va a alterar la competencia del juez. Eso se llama perpetuatio jurisdictione. Muy bien. En el Código Procesal Civil, déjenme encontrarlo nada más. Las reglas de competencia. Yo les voy a invitar, amigas, amigos, a que empiecen a leer a partir del artículo 1, que aquí nos jurisdicción y competencia, hasta el artículo número 6, y luego a partir del artículo número 7 hasta el artículo número 24 están reglas de competencia. Anoche lean 24 artículos. Si tienen algunas dudas, el día jueves me las preguntan. Si no las hay, qué bueno. Y yo voy a tratar de hacer también un pequeño laboratorio que me va a tener un breve plazo de tiempo para ver si ustedes estudiaron y se prepararon. Yo, no es obligatorio el laboratorio, sino simplemente para que nos vayamos capacitando poco a poco. Entonces vamos a encontrar todas las reglas de competencia a partir del artículo. Aquí están las reglas de competencia hasta el artículo 24 y me lee la primera parte donde está el perpetuato jurisdicción y el pacto de sumisión y prueba de competencia, que también han sido temas del día de hoy. Y ya ahora con ustedes, preguntas y respuestas, si tienen alguna inquietud, por favor. También el licenciado que ya no puede escuchar cuando es con asuntos de valor indeterminado. ¿Con qué juez hay que acudir? Fíjese que, perdone, no le escucho muy claro. ¿Me puede repetir la pregunta? Cuando es una cuantía indeterminada, ¿a dónde se debe el juez? Indeterminado es juez de primera instancia. Ah, ok. Muchas gracias. O sea, valor determinado o paz o instancia depende de los montos que le dije. Valor indeterminado, porque la acción es indeterminada, voy a impugnar una falsedad de un testamento, una escritura pública, algo que no tiene valor, porque es indeterminado, eso es ante un juez de primera instancia, Betsy. ¿Oye? Muchas gracias, licenciado. José Antonio, por favor. José. Sí.
Sí. ¿En qué sentido? ¿Qué entiende usted por eso? Ah, no, pero esos son solo colaboraciones. Esos son colaboraciones, José Alfonso. Las colaboraciones, el exhorto y el despacho y el suplicatorio, que son los mecanismos para que un juez colabore con otro. Y si es superior o si es inferior, pero no es que el otro vaya a conocer, sino es simplemente colaboración para la realización de ciertos actos procesales. A eso se ve. O sea, no, yo juez no puedo hacer un acto procesal en Escuintla y entonces yo delego al juez de Escuintla para que lo haga. Si es un juez menor o si es un juez mayor, no, así se llama la vocación en lo que usted dice o delegación, pero la realidad es que el ámbito procesal es el juez menor se le delega a través de un despacho y al juez superior a través de un suplicatorio y al juez de igual jerarquía a través de un exhorto. De risa cada vez que no le Doña Brujita el 71. ¿Claro? Buenas tardes. Yo tengo una duda. Supongo, así como el caso que usted mencionaba de que se tenía que hacer en Escuintla el juicio, supongamos, la persona vive aquí en Guatemala y unos va a hacer el juicio allá y uno tendría que irse a vivir allá para esperar todo el juicio, o se podría agilizar un poco más el juicio, supongamos, no tan, el de afiliación pues cuesta, ¿va? Por estar muestras de prueba y todo, imagínese sería de pensión alimenticia. Ingrid, no es de irse a vivir allá, es de tener un lugar para recibir notificaciones allá, nada. Usted no tiene que ir a abogado, o el abogado de la señora tiene que tener un lugar para recibir notificaciones en la circunscripción donde se encuentra el juzgado donde se va a demandar. Ese es el único requisito para recibir notificaciones. Ahora, cuando la señora la citen a prestar declaración allá, tendrá que hacer su viaje a Escuintla para esa prueba particularmente, pero irse a vivir allá, no. El único elemento fundamental acá es que usted debe señalar, eso lo vamos a ver más adelante, un lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro de la población donde esté ubicado el tribunal que esté conociendo. Ah, ok, gracias. Para servirle. Lick, perdone. Sí, Si en este caso que estaba ahorita mencionando, si la persona no tiene, bueno, yo entiendo que sería en alguna casa de algún familiar o algo así, el abogado también puede definir un lugar para recibir notificaciones, si la persona no tiene alguna residencia o algo ahí. Mire, Londi. O se puede hacer a través de otro abogado, digamos, o de otra oficina para recibir. Sí, Londi. Mire, pues, eso lo vamos a explicar cuando hablemos de la demanda, de los requisitos de la demanda, y lo voy a estar explicando muy detenidamente. Yo, Mario Gordillo, mi oficina la tengo en la zona 10. Y yo señalo lugar para notificaciones en mi oficina en la zona 10 de todos los juzgados que aquí litigo yo en familia o en civil aquí en la capital. Pero cuando he tenido que ir a Escuintla, porque me ha tocado demandar en Escuintla, entonces yo busco la oficina de algún colega de allá y le pido de favor de que me señale, me preste su oficina solo para señalar el lugar. Con la idea de que cualquier notificación que llegue a ese lugar me la vayan a notificar a mí. Si su cliente tuviera algún pariente viviendo dentro de la población donde está el tribunal, sería mejor todavía. O sea, usted señala un lugar dentro, ¿cuál va a ser? El de un amigo, o el de un colega, el de un pariente, o al final va a ir a una tienda que está en la esquina del juzgado y le va a decir a la señora que le haga el favor de recibir las notificaciones. Pero el requisito es que yo no puedo señalar mi oficina aquí en Guatemala litigando en Escuintla, porque no me van a estar notificando hasta acá. Me van a notificar porque mi obligación es señalarla dentro del perímetro de la población donde está el juzgado. Si yo tuviera que litigar en un municipio lejísimos, metido en Huehuetenango, tendré que buscar un lugar ahí para notificar a las partes. Yo el caso que tengo más complicado en distancia es uno que tengo en la Libertad del Petén, y pues tuve que buscar un colega allá que me recibiera notificaciones y me avise cada vez que recibe una notificación de un caso del mío. Así funciona.
Ok, muchas gracias. A usted, Landy. Edgar Torres. Licenciada, buenas tardes, gusto saludarle. Igualmente. ¿Le podría, por favor, si usted puede repetir lo de la prórroga de la competencia? Lo de la prórroga. Ajá, por favor. Sí, con mucho gusto. Mire, pues la competencia se determina por razón de cuantía, materia y territorio. El juez competente, ya les dije a ustedes que sí va a ser uno, sí mucho dos. Hay un par de casos donde puede conocer uno o conocer otro, pero no pueden conocer todos. Entonces, ese es el límite que hay. Cuando yo voy a plantear una demanda, tengo que determinar que el juez competente es por razón de materia, por razón de cuantía y por razón de territorio. La ley permite que se pueda prorrogar por razón de territorio. Yo tengo un caso, vamos a ver, es un caso civil, se me ocurre cualquier caso civil de mayor cuantía. Yo quiero reclamar el pago de una suma de 100,000 quetzales. El demandado vive en el Petén. Yo vivo aquí en Guatemala. Si hacemos la expectativa, como les mencioné, los 100,000 quetzales ante un juez de primera instancia civil. ¿Por qué civil? Porque en materia civil. ¿Por qué primera instancia? Son 100,000 quetzales. Es un juez de primera instancia. ¿Y por qué el Petén? Porque ya vive el demandado. Entonces, así debo hacerlo. Él es el juez competente. Si a mí se me ocurre demandar aquí, porque yo no quiero ir hasta el Petén, me queda muy lejos, no tengo que hacer, lo voy a hacer acá, y a él le notifican, lo más seguro es que él plantee una incompetencia y le diga, pues usted no puede conocer, porque conoce el Petén. Entonces el juez de acá se tiene que inhibir y tiene que mandar el expediente al Petén, porque la persona demandada alegó que le están demandando donde no corresponde. Tenemos que demandar donde él vive. Pero si él no dice nada en el tiempo que tuvo que haberlo hecho, entonces automáticamente convertimos al juez de la capital en juez. No es porque era ante un juez menor o ante un juez de instancia, no puede haber prórroga. Y lo que era ante un juez civil o un juez de familia, no hay prórroga. Pero lo que era un juez, ahí de prórroga. Entonces, el ejemplo que yo le daba es el juez competente es el del PT, pero no voy a ir porque me queda muy lejos. Luego aquí, a él le van a notificar a través de un despacho, un exhorto. Él va a presentar, se va a defender y su abogado lo que va a plantear es una excepción que se llama excepción previa de incompetencia. Y la va a declarar que es el lugar y entonces lo con lugar y el juez que estaba conociendo aquí tendrá que enviar el expediente para allá y para seguir litigando en el Petén. Así vamos a tener que hacer. Pero si yo no digo nada, me quedo callado y no manifiesto incompetencia, o sea, el demandado lo hace, entonces el juez, convertimos al juez incompetente y él le va a poder conocer ya del proceso. No sé si más o menos le queda claro así. Sí, licenciado, muchísimas gracias. Sí, Edgar, gracias. Bueno, dejamos acá. El jueves vamos a hablar de principios procesales y cualquier duda que surja en virtud de lo que aquí acabamos de ver. Les deseo una feliz tarde. Con permiso. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Feliz tarde.